Hola, buenas tardes. Continuamos con el tema que habíamos dejado planteado esta mañana. Estábamos esta mañana hablando de los estados contables básicos, estado de situación patrimonial, estado de resultados o estados de recursos y gastos, de acuerdo con lo que indica la RT8 para entes que no persiguen fines de lucro, estado de flujo de efectivo y estado de evolución del patrimonio neto, que se acompañan con información complementaria. Dada la condición de síntesis con que se presentan estos estados contables, habrá que acompañar notas, anexos, referencias a los distintos rubros para comprender el usuario tipo, quien está destinado a esta información contable, de mejor manera y que cumpla con ese paradigma de utilidad que plantea el marco conceptual para estos estados contables. Producto final, estados contables, producto final justamente de la contabilidad financiera. Pero si hablamos de información complementaria, también tenemos que hablar de los estados contables consolidados, que en nuestro país, de acuerdo con lo que indican la norma legal, la Ley General de Sociedades, se trata de estados contables también, información complementaria, estados contables complementarios. Sobre ellos no se toman decisiones societarias. Donde la teoría financiera es la que adopta nuestras normas contables en cuanto a la exposición de esa participación de terceros no controlantes entre el pasivo y el patrimonio neto, a diferencia de lo que ocurre con las normas internacionales, donde en el patrimonio neto aparece segregado cuánto es la participación de terceros no controlantes y cuánto corresponde a esa participación mayoritaria. Dos teorías de consolidación distintas, ya vamos a referirnos al tema cuando veamos estados consolidados en su momento, y espero que sea en nuestras aulas de la facultad. Siguiendo con esto, decíamos que los activos y los pasivos había que separarlos en corriente y no corriente, y decíamos que activo corriente era el efectivo, y aquellas partidas que se iban a transformar en efectivo dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Esto yo tendría que agregar que habrá que evaluar también la intencionalidad del ente. Es decir, puede ser que haya una partida de activo, un título público que cotiza en bolsa, que se puede realizar en cualquier momento en efectivo, pero habrá que analizar la intencionalidad del ente para saber si el ente está dispuesto a venderlo. Si está dispuesto a venderlo, por supuesto es un activo corriente. Si la intención del ente es no venderlo y esperar a la fecha de rescate, y la fecha de rescate está extendida de acá a un tiempo X que excede los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, esa partida será medida de distinta manera, como vieron en la materia anterior, y además, es decir, no va a ser medida su valor neto de realización, y además va a ser expuesta dentro del activo no corriente. Entonces, además del plazo de 12 meses, analicemos la intencionalidad del ente. Como también me parece dable destacar que los índices de rotación de activos pueden, en muchos casos, ayudarnos a exponer cuánto de esos bienes de cambio, que no necesariamente los bienes de cambio son todos partidas corrientes, habrá que ver cuánto tardan en convertirse en dinero una vez que se venden. Para ello tendremos que analizar los periodos de stock de la materia prima, del producto terminado, para poder llegar a cumplir con la política de entrega que tiene la empresa, y además la política de cobro del ente, es decir, desde el momento en que ese bien de cambio se vendió y se cobró, cuánto tiempo va a transcurrir para ver si esa partida es corriente y no corriente. Muchas veces no disponemos de esta segregación y entonces tendremos que acudir a los índices de rotación para ver cuánto corresponde a la partida exponerse de activo corriente y cuánto no corriente. Después vamos a agregar un pequeño casito para que ustedes apliquen ese índice de rotación. Otra cosa que quería destacar, hablando de activos, los bienes de uso son activos no corrientes. ¿Por qué? Porque no se van a convertir en dinero. La intención del ente es usarlos, a lo sumo venderlos para reponerlos por otros bienes de uso, que siguen siendo esas partidas donde la política es la reposición de bienes de uso por otros en cualquier momento. Esos bienes de uso son activos no corrientes. La pregunta es, ¿alguna vez pueden ser expuestos en el activo corriente? Sí, puede ser que haya una
situación de reorganización dentro del ente. Cuando hablamos de reorganización es hablar de un cambio en la forma de llevar adelante las políticas de la dirección del ente. Se cierra una sucursal, se cierran algunas gerencias, decidimos dejar de fabricar los bienes para pasarlos a comercializarlos solamente y los va a fabricar otro. En ese caso, ese bien de uso, donde luego esta política de proceso de reorganización, hemos determinado, el directorio ha determinado que se van a vender y existe la intención y la posibilidad de venderlos dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, y el contexto ayuda a pensar que eso es factible. Bueno, en ese caso, solamente en esos casos también, los bienes de uso en algún momento podrían ser considerados como activos corrientes. Si hablamos de los pasivos primero se exponen los ciertos y luego los inciertos. Y cortamos ahora por aquí porque creo que se va a cortar la grabación en cualquier momento.